¿Qué tal están? ¿Qué distingue a un auténtico filósofo? ¿La originalidad de sus ideas, la profundidad de sus libros o la capacidad de cambiar la forma en que los demás comprenden el mundo? Pietro Emanuele respondería que ninguna de esas cualidades basta por sí sola. La verdadera filosofía, según él, no consiste únicamente en producir nuevas teorías, sino en despertar la inteligencia crítica del lector. Un filósofo no transmite simplemente conocimiento, enseña a pensar. Esa convicción recorre toda la obra de este pensador italiano actual, cuya producción filosófica se ha convertido en una de las propuestas divulgativas más interesantes del panorama italiano de las últimas décadas. Ha nacido en 1948 Pietro Emanuele y pertenece a una generación de filósofos convencidos de que la filosofía no debe permanecer encerrada en las aulas universitarias ni limitarse al diálogo entre especialistas. Por el contrario, sostiene que la filosofía solo cumple plenamente su misión cuando ayuda a cualquier persona a comprender mejor la realidad, a formular preguntas más profundas y a desarrollar una actitud racional frente a los problemas de la vida cotidiana. En este sentido, Emanuele continúa una tradición que arranca en Sócrates y que considera que filosofar es ante todo aprender a vivir con inteligencia. A diferencia de otros filósofos contemporáneos, cuya notoriedad procede de grandes sistemas teóricos, Pietro Emanuele ha alcanzado reconocimiento principalmente por su extraordinaria capacidad para explicar los problemas clásicos de la filosofía mediante ejemplos sencillos, cercanos y sugerentes. Esa vocación pedagógica constituye probablemente el rasgo más original de toda su producción intelectual. En cuanto a su actividad académica, pues hay que decir que ha desarrollado su carrera académica en Italia como profesor de filosofía en la Universidad de Messina, institución en la que ha ejercido una intensa labor docente e investigadora. Sin embargo, a diferencia de otros pensadores contemporáneos, apenas existen referencias públicas detalladas sobre su infancia, su formación inicial o su vida privada. Lejos de ser un inconveniente, este hecho pone de manifiesto también una característica llamativa: el interés que despierta Pietro Emanuele procede mucho más de sus libros y de su manera de enseñar filosofía que de aspectos personales de su biografía. Y esto es positivo en sí mismo. Desde el comienzo de su carrera universitaria, orientó sus investigaciones hacia la historia de la filosofía, la teoría del conocimiento, la ética y la divulgación del pensamiento filosófico. Muy pronto comprendió que una de las grandes dificultades para acercar la filosofía al público general consistía en el lenguaje excesivamente técnico que con frecuencia utilizan los filósofos. Muchas personas llegan a pensar que la filosofía es una disciplina inaccesible, reservada únicamente a especialistas. Y no es cierto. Emanuele rechaza radicalmente esa idea. Para él la filosofía nació precisamente en las plazas públicas de la antigua Grecia, donde Sócrates conversaba con ciudadanos de toda condición. Si el origen mismo de la filosofía es el diálogo abierto, ¿por qué habría de convertirse en un lenguaje incomprensible? En este sentido, esta pregunta resume buena parte de su proyecto intelectual. Su propósito no consiste en simplificar la filosofía hasta hacerla superficial, sino en demostrar que incluso los problemas más complejos pueden explicarse con claridad si el profesor domina verdaderamente aquello que enseña. Esta convicción alcanza una de sus mejores expresiones en una de sus obras más conocidas, Los 100 táleros de Kant, la filosofía a través de los ejemplos de los filósofos. El propio título del libro constituye una declaración de intenciones. En lugar de comenzar por definiciones abstractas, Pietro Emanuele parte de ejemplos concretos utilizados por los grandes filósofos para introducir cuestiones extraordinariamente profundas. ¿Por qué precisamente los 100 táleros de Kant? El ejemplo procede de una célebre reflexión de Immanuel Kant. El filósofo alemán distingue entre imaginar 100 monedas y poseer realmente 100 monedas. Conceptualmente, ambas contienen las mismas propiedades. Sin embargo, existir realmente añade algo decisivo desde el punto de vista de nuestra experiencia. Con este sencillo ejemplo, Kant pretendía mostrar que la existencia no funciona como una cualidad más de los objetos, argumento fundamental de su crítica a la tradicional prueba ontológica de la existencia de Dios. Lo verdaderamente interesante para Pietro Emanuele
no es únicamente el argumento kantiano, sino el modo en que Kant logra explicar un problema metafísico enormemente complejo, recurriendo a una situación que cualquier persona puede comprender. Ese descubrimiento posee enormes consecuencias pedagógicas. La filosofía avanza muchas veces mediante ejemplos. Un ejemplo bien escogido ilumina un problema mejor que 20 páginas de terminología técnica. Por ello, Emanuele convierte el ejemplo filosófico en uno de sus auténticos protagonistas de su enseñanza. En realidad, esta estrategia posee una larga tradición. Platón recurrió continuamente a mitos y alegorías, como el célebre mito de la caverna. Aristóteles ilustraba sus razonamientos mediante observaciones de la naturaleza. Descartes apelaba a experimentos mentales. Kant utilizaba casos imaginarios. Wittgenstein constituía y construía pequeños juegos lingüísticos. Todos ellos comprendieron que el pensamiento necesita imágenes para avanzar. Emanuele recoge esa herencia y la convierte en método. Pero reducir su pensamiento a una simple técnica pedagógica sería profundamente injusto. Su filosofía se sostiene sobre una idea mucho más ambiciosa. Pensar significa aprender a formular preguntas cada vez mejores. Vivimos rodeados de respuestas rápidas, Internet proporciona información inmediata, las redes sociales favorecen opiniones instantáneas, los medios de comunicación simplifican debates extremadamente complejos. En ese contexto, Pietro Emanuele reivindica la lentitud del pensamiento filosófico. Una buena pregunta vale más que una respuesta precipitada. Aquí aparece claramente la influencia de Sócrates. El maestro ateniense nunca pretendía ofrecer doctrinas acabadas. Su objetivo consistía en mostrar que muchas personas creían saber aquello que en realidad ignoraban. La filosofía comienza cuando descubrimos nuestra propia ignorancia. Emanuele considera que esa lección continúa siendo plenamente válida. Solo quien reconoce los límites de su conocimiento puede seguir aprendiendo. Esta actitud conduce directamente a otra característica esencial de su pensamiento, el rechazo del dogmatismo. Para Pietro Emanuele, ningún sistema filosófico debe presentarse como una verdad absoluta e inmutable. La historia de la filosofía demuestra precisamente lo contrario. Cada generación relee críticamente a las anteriores. Cada época plantea preguntas nuevas. Cada filósofo descubre aspectos que otros habían pasado por alto. Lejos de representar un fracaso, este proceso constituye la mayor riqueza de la filosofía. No existe una conversación intelectual más larga que la historia del pensamiento. Desde hace 25 siglos, los filósofos continúan dialogando unos con otros. Entrar en esa conversación significa aprender a pensar por uno mismo sin despreciar la inteligencia acumulada por quienes nos precedieron. Esta visión explica también la importancia que Emanuele concede a la historia de la filosofía. Muchos estudiantes consideran que estudiar la doctrina de filósofos antiguos equivale simplemente a memorizar doctrinas superadas. Él sostiene exactamente lo contrario. Cada filósofo importante sigue vivo mientras continúe planteándonos preguntas relevantes. Por eso leer a Platón, Aristóteles, Descartes o Kant, etc., no consiste en estudiar piezas de museo. Consiste en conversar con algunas de las inteligencias más extraordinarias de la historia de la humanidad. Y esa conversación, afirma Pietro Emanuele, constituye uno de los mayores privilegios que ofrece la filosofía. En este sentido, por tanto, el diálogo filosófico es algo esencial. Y hay que señalar también otros aspectos. Si existe una idea que recorre toda la obra de Pietro Emanuele, es que la filosofía no debe convertirse en un repertorio de doctrinas aprendidas de memoria. Conocer lo que dijeron Platón, Aristóteles, Descartes o Kant es importante, pero no es suficiente. Lo decisivo consiste en comprender por qué formularon determinadas preguntas, qué problemas intentaban resolver y por qué esas cuestiones siguen siendo actuales. En este sentido, Emanuele entiende la historia de la filosofía como una conversación ininterrumpida entre pensadores de épocas distintas, una conversación a la que también está invitado el lector contemporáneo. Esta concepción explica uno de los rasgos más originales de su pensamiento. La filosofía no es un monumento terminado, sino una actividad viva.
Cada generación debe volver a leer a los clásicos porque las circunstancias cambian, aparecen nuevos desafíos científicos, tecnológicos y sociales, y las respuestas heredadas necesitan ser revisadas. Sin embargo, las grandes preguntas permanecen sorprendentemente estables. ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué significa actuar correctamente? ¿Qué hace feliz al ser humano? ¿Existe realmente la libertad? Etcétera, etcétera. La filosofía continúa siendo necesaria porque esas preguntas nunca dejan de acompañarnos. En este punto resulta evidente la influencia de Sócrates, quizás el filósofo con el que Pietro Emanuele mantiene un diálogo más constante. Sócrates nunca escribió una sola obra, que se sepa, pero transformó la filosofía occidental al convertir el diálogo en el instrumento principal del pensamiento. Su famosa afirmación, solo sé que no sé nada, no expresa un escepticismo absoluto, sino una actitud de humildad intelectual. Reconocer la propia ignorancia constituye el primer paso hacia el conocimiento. Emanuele recupera esa enseñanza para nuestro tiempo. Vivimos rodeados de información, pero disponer de datos no equivale a comprender la realidad. La inteligencia crítica exige analizar, comparar argumentos, detectar contradicciones y revisar constantemente las propias convicciones. En una época marcada por la rapidez de las redes sociales y la proliferación de opiniones inmediatas, esta actitud resulta más necesaria que nunca. Otro de los pilares de su pensamiento es la importancia del lenguaje. Los filósofos no solo trabajan con ideas, trabajan también con palabras. Un concepto mal definido puede generar discusiones interminables, mientras que una definición precisa puede aclarar problemas aparentemente irresolubles. De ahí que Emanuele conceda tanta importancia a la claridad expositiva. Escribir con sencillez no significa pensar de manera superficial, significa dominar una materia hasta el punto de poder explicarla sin ocultarse detrás de un vocabulario oscuro. Esta preocupación por la claridad se refleja en otro de sus libros más conocidos, Cogito ergo sum. El título remite inevitablemente a la célebre fórmula de René Descartes: pienso, luego existo. Sin embargo, el interés de Emanuele no consiste únicamente en comentar una frase histórica. Lo que le interesa es mostrar cómo una idea aparentemente sencilla puede abrir un debate inmenso sobre la certeza, el conocimiento y la identidad personal. Para Descartes, el pensamiento constituye la primera evidencia absolutamente segura. Todo puede ponerse en duda excepto el hecho mismo de estar pensando. Emanuele utiliza este ejemplo para enseñar que la filosofía avanza cuando se atreve a cuestionar incluso aquello que parece más evidente. No se trata de dudar por sistema, sino de examinar críticamente nuestras creencias para descubrir cuáles resisten realmente el análisis racional. En esta misma línea debe entenderse Filósofos a la luz roja, una de sus obras más originales. El libro aborda cuestiones relacionadas con el amor, el deseo, la sexualidad y el cuerpo desde una perspectiva filosófica. Su intención no es provocar gratuitamente, sino demostrar que la filosofía puede iluminar ámbitos de la experiencia humana que con frecuencia quedan relegados al prejuicio o al tabú. Desde Platón hasta Nietzsche, pasando por Schopenhauer o Freud, el pensamiento occidental ha reflexionado sobre estas cuestiones. Emanuele muestra que siguen siendo fundamento y base para comprender qué significa ser humano. Este planteamiento revela otro aspecto esencial de su filosofía. No existen temas indignos de reflexión filosófica. Allí donde aparece una pregunta sobre el sentido de la existencia, la libertad, la justicia o la felicidad, etc., la filosofía tiene algo que decir. Por eso sus libros abarcan asuntos muy diversos, siempre con el propósito de demostrar que el pensamiento filosófico forma parte de la vida cotidiana y no constituye una actividad reservada exclusivamente a especialistas. Uno de los aspectos más interesantes de Pietro Emanuele es su concepción de la enseñanza. Para él, enseñar filosofía no consiste en transmitir información, sino en formar una determinada actitud intelectual. Un buen profesor no crea discípulos que repitan sus ideas, crea personas capaces de pensar con autonomía. Esta visión enlaza nuevamente con la tradición socrática. El maestro no entrega respuestas cerradas, sino que acompaña al alumno en el descubrimiento de sus propias razones.
En este sentido, la utilización de ejemplos desempeña un papel decisivo. Un ejemplo filosófico no sustituye al razonamiento, pero facilita enormemente su comprensión. El ejemplo actúa como un puente entre la experiencia cotidiana y la abstracción conceptual. Gracias a él, problemas que podrían parecer inaccesibles se vuelven comprensibles para cualquier lector interesado o para cualquier persona. También merece atención la relación que Emanuele establece entre filosofía y democracia. Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de argumentar, escuchar razones distintas y modificar sus opiniones cuando encuentran mejores argumentos. Sin pensamiento crítico, la democracia corre el riesgo de convertirse en un enfrentamiento de consignas o emociones. Por ello, la enseñanza de la filosofía posee una dimensión cívica que trasciende o supera el ámbito académico. Naturalmente, la propuesta de Pietro Emanuele no está exenta de críticas. Algunos especialistas consideran que su estilo divulgativo simplifica en ocasiones debates extraordinariamente complejos. Otros sostienen que el recurso constante a ejemplos puede dar la impresión de que ciertos problemas filosóficos son más sencillos de lo que realmente son. Sin embargo, incluso quienes formulan estas objeciones suelen reconocer el enorme mérito de haber acercado la filosofía a lectores que probablemente nunca habrían abierto un tratado académico. Muchas gracias a todos los que me han escuchado y visto, y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos.